Esta es mi marca acá, ok. Va a ser complicado para mí. Bueno, mi nombre es Yadira Rangel, soy bióloga bueno, yo te di clase, ¿verdad? ¿De qué te di clase? De genética. Ajá, de la parte de genética mendeliana. Exactamente. Bueno, soy bióloga, soy actualmente directora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Y una de las cosas bien complicadas, que les dije, hablar de mí me resulta así muy complicado, súper requete complicado porque ustedes creo que van a entender un poco por qué para mí es complicado, ¿no? Que me dice, bueno, aquí mi amigo llegó y dijo, bueno, profe, hable usted de lo que usted hace. Yo digo, yo hago muchas cosas. Siendo directora, hago muchísimas cosas y tengo que estar pendiente de muchísimas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo, cuando yo era feliz indocumentada, así como escribía García Márquez, yo tenía un jefe o una jefa, que era la directora del instituto. A la vez, bueno, tenía las autoridades de la facultad y tenía las autoridades rectorales, las autoridades de la universidad. Cuando me convencieron de que fuera directora del instituto, entonces yo digo, bueno, está bien. Pero el gran problema es que cuando tú eres director, entonces, ¿qué es lo que sucede? Son 50, más o menos 50 investigadores, y yo antes tenía un jefe, que era la directora del instituto. Yo ahora tengo 50 jefes. Entonces, ese es un gran problema, porque antes, como por eso les digo, cuando yo era feliz indocumentada. Pero ahora, bueno, yo tampoco voy a decir que soy infeliz, pero sí, ya ustedes van a entender, tengo una vida muy agitada y tengo que conversar con investigadores de distintas áreas, tengo que revisar proyectos de distintas áreas, porque como ya les dije, el instituto que yo dirijo es el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, o sea que tengo zoólogos y tengo ecólogos. Entonces, una de las cosas, y ahí de repente cualquiera va a decir, nosotros como científicos somos obsesivos, porque siempre estamos haciéndonos preguntas y siempre tenemos aquella curiosidad que nos lleva a plantearse preguntas. Les puedo señalar que cuando yo era pequeña, que fui pequeña alguna vez, a mí me decía Pepita preguntón, porque había cosas que me llamaban la atención y yo preguntaba. Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo, y era un señor que fue a arreglar una radio en casa, y entonces yo le pregunté, ¿y por qué las radios hablan? O sea, era la pregunta porque tú prendías la radio, pero yo decía, ¿de dónde viene? Que alguien me diga, eso viene por cable, ¿por dónde viene? O sea, uno siempre se está haciendo preguntas y desde pequeña, y yo les digo siempre a mis estudiantes, que la curiosidad es lo primero que debe tener un investigador. Eso es esencial. Entonces, bueno, como yo tengo que hablar de lo que yo he hecho, como ya les dije, le hice demasiadas cosas. Bueno, hice mi carrera, hice mi trabajo especial de grado, empecé con mosquitas y terminé con modelos teóricos. O sea que de una fase muy experimental de ir al campo, de colectar la mosquita de la fruta, Drosophila melanogaster, yo me imagino que ustedes en su tiempo de educación media hicieron toda una cantidad de colectar. Y entonces una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama la atención era que, no, ponga un cambur. Y entonces tú llegas y dices, ¿cómo que va a poner un cambur? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Porque de una u otra forma, si uno lo que quiere es que los muchachos vean primera y segunda ley de Mendel, cómo es la transmisión de una generación a la siguiente, una de las cosas es que tú tienes un método científico y tú tienes que manejar las variables. Entonces, si tú tienes toda una cantidad de variables, imagínense un cambur y un poco de moscas encima. O sea, ¿qué es eso?
ya comienza uno. Pero bueno, yo recuerdo que mi tutor trabajaba en un complejo críptico de especies. Un complejo críptico de especies es que a nivel de, por ejemplo, yo los veo a ustedes y yo los veo distintos, o sea, características distintas. Alto, bajo, corto, flaco, forma de los ojos, tipo de pelo, con canas, sin canas, con pelo, sin pelo. Bueno, sencillamente las características también de cualquier organismo es, bueno, determinar qué es. En un complejo críptico de especies es lo que podríamos de repente tener toda una cantidad de especies, pero morfológicamente son iguales. Entonces tú no puedes diferenciar. Tal caso con las mosquitas quizás no habría tanto problema, pero cuando uno está trabajando con insectos transmisores de enfermedades, pues entonces ahí tú tienes que saber cuál es la especie vectora. Entonces, cuando te consigues con un complejo y ves que morfológicamente tú no lo puedes identificar, no puedes decir esto puede ser lo otro, entonces sencillamente tienes que recurrir a otras técnicas para poder diferenciarlas y ver cuál es la especie que está transmitiendo, porque esa es la que a ti te interesa, ¿no? Saber si yo veo que tiene tales y tales características y en ese caso podría ser a un nivel citogenético o puede ser a un nivel de material genético del DNA. Entonces, bueno, como yo les dije, yo comencé buscando plátanos podridos en los mercados. Porque claro, que es lo que se necesita para poder ese complejo con el que estábamos trabajando era que, bueno, que estuviese fermentado. Si ustedes ven, yo no sé si de repente, pero tú sí lo debes haber visto, los medios de cultivo. En los medios de cultivo, pues sencillamente son unos frascos en donde uno coloca el medio de cultivo y eso tiene que fermentarse para que la mosquita entonces haga todo su proceso y poder cultivarlas en el laboratorio y poder usarlas por lo menos para primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel. Entonces, yo comencé así, buscando plátanos y cuando yo llegaba a los mercados y entonces yo decía, no, que estén maduros y después les decía, no, que estén podridos. Y entonces se me quedaba mirando así como diciendo, pero lo peor de todo era que, bueno, me daban el dinero para ir a comprar los plátanos podridos, pero entonces no me los regateaban, o sea, los tenía que regatear. Yo le decía, oye, pero yo lo que busco son los podridos, los que tú vas a botar, ¿y por qué tú me los vas a cobrar como si fueran los plátanos sanos, o sea, los plátanos bonitos? Entonces ya vieron, exactamente, entonces ya vieron que desde que yo comencé a tener problemas y a tener dilemas. Yo no podía entender por qué un plátano podrido me costaba lo mismo que un plátano en condiciones óptimas. Entonces yo peleaba, porque qué más. Pero bueno, tenía que pagar, de repente de tanto pelear, entonces me rebajaban algo, pero no me rebajaban tanto. Entonces, bueno, yo llevaba mis plátanos podridos para ir al campo. El profesor con el cual yo iba a comenzar a hacer mi trabajo especial de grado tuvo toda una cantidad de problemas y finalmente él renunció y yo me quedé así. ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno, ese era el único profesor que estaba en el laboratorio y entonces yo dije, ¿y ahora? O sea, esa cuestión de esas líneas de investigación en las cuales en un laboratorio solamente hay una persona, oye, eso es terrible. Entonces, llegó el profesor Jesús Alberto León, que venía de un posgrado en el Reino Unido. Él era también con la parte, era matemático, era filósofo, se puede decir que biomatemático, era poeta, además de eso,
y tú lo sabes muy bien cómo era el personaje, ¿no? Entonces yo no tuve un profesor que te hablaba de ese tema, sino yo tenía un profesor que hablaba de toda una cantidad de temas. Y entonces él en sus clases eran mucha parte de matemáticas. Él, por ejemplo, llenaba la pizarra con toda una matemáticas y matemáticas y matemáticas. Y entonces la gente, cuando los estudiantes llegaban y siempre han pensado que la materia de evolución es un cuentico, y la materia de evolución no es ningún cuentico, y entonces cuando aquel señor de evolución llegaba y te ponía toda la pizarra llena de integrales y de ecuaciones diferenciales y toda aquella cuestión, la gente se preguntaba, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Entonces, bueno, yo comencé ya fíjense, de una parte experimental, entonces yo dije, bueno, déjame conversar con el profesor Jesús Alberto León, con la parte de genética, que era la parte que a mí me interesaba. Y el profe me dijo, bueno, vas a ser la primera tesista, y entonces ustedes se pueden imaginar un profesor que viene del Reino Unido, ahorita no recuerdo cuál era la universidad, una universidad muy buena, muy excelente. Y entonces, como dicen, cuando tú llegas, no juegues. Como quien dice, toda escoba nueva barre bien. Entonces, bueno, yo dije, bueno, lo voy a tener que hacer acá, con la parte genética, que era la parte que a mí me interesaba, y bueno, de una cuestión experimental pasé a trabajar teóricamente. Entonces, recuerdo también que tuve la materia de bioestadística. En la materia de bioestadística, después de eso, fui preparadora de bioestadística. Y entonces allí el profe llegaba, y una de las cosas, se supone que el profesor, que era Jesús Alberto, llega a sus preparadores, les muestra el examen, les dice, bueno, este es el examen que voy a colocar acá, entonces para que ustedes lo vean, lo discutan. No, nada de eso. Nosotros llegamos igualito que los estudiantes. Es decir, en el momento que los estudiantes se sentaban, el profesor nos daba el examen y decían, discútanlo y resuélvanlo. O sea, generalmente los estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Le preguntan a los preparadores, no le preguntan al profesor, le preguntan a los prepas. Entonces, bueno, sencillamente nosotros estábamos así como quien dice, y él se lanzaba a sus cuestiones matemáticas. Entonces allí, bueno, nosotros éramos. Bueno, hice mi trabajo, y ustedes se van a reír de cómo se llamaba mi trabajo especial de grado. El trabajo se llamó Mantenimiento Evolutivo del Sexo por Selección Natural. Mantenimiento evolutivo del sexo por selección natural. Y entonces, la gente decía, bueno, y era un modelo matemático, era una simulación que estaba haciendo. Y entonces, porque una de las preguntas que se plantea es, se hacen varias preguntas, por lo menos el origen del sexo. Y después del origen del sexo, ¿cómo se mantiene el sexo? Entonces, porque eso tiene un costo. Y tiene un costo porque sencillamente si hay un hermafroditismo, bueno, sencillamente la parte sexual, vamos a decir así, bueno, sencillamente los gametos se están produciendo en el mismo individuo o en individuos cercanos. Y entonces, bueno, ahí no está el problema de buscar pareja. Entonces, ¿cómo se mantiene el sexo cuando el costo es alto? Entonces, bueno, ese fue mi trabajo, y todo el mundo pensaba que yo en mi exposición, en mi defensa, iba, no sé qué diapositivas iba a poner, ¿no? Bueno,
Exactamente, qué diapositivas iba a poner. Y cuando lo que ponía era modelos y ecuaciones y toda aquella cuestión, la gente decía, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Bueno. Exactamente, todas las expectativas con las que la gente llegaba, bueno, entonces, así como yo les decía, todo lo que sube baja, bueno, todo lo que sube a ellos pensaban que quién sabe qué era lo que yo iba a colocar, qué era lo que yo iba a defender, y entonces, bueno, esa fue, como ya les dije, de la parte empírica salía la parte teórica, y cuando el profesor que como ya les dije, bueno, hice mi concurso de oposición, yo siempre he sido flaca, toda mi vida he sido flaca, pero cuando estaba estudiando para el concurso de oposición, es un concurso fuerte, y yo llegué a pesar en el concurso, cuando lo presenté, yo creo que pesaba como 42 kilos. O sea, estaba en el huesito. Si yo era huesito, y sigo siendo huesito, porque es fuerte. Es muy distinto a como por lo menos ahora uno trata de que los estudiantes que están presentando de una u otra forma el concurso, oye, que no tengan clase, que no estén dando clases, sino que tengan su tiempo para, para estudiar. Entonces, además, ha habido actualmente una reducción de los temas. Entonces, yo por lo menos en los concursos de oposición hay una prueba en la cual se ve cómo te manejas con la docencia y después viene otra parte que es la parte de escribir y entonces allí yo tenía en la parte teórica, en la parte de dar la clase como 10 temas, 12 temas y en la otra parte tenía como 15 temas. Entonces se podrán imaginar todo lo que tú tienes que estudiar y por eso, y además de eso daba clases. O sea, no me exoneraron, sino que sencillamente tenía que hacer todo eso. Y ¿y ustedes saben qué tema me salió para dar la clase? El sexo como fenotipo. Entonces, bueno, ahí di yo mi clase de sexo otra vez, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ahora usted va a decir, pero es que a mí me persigue el sexo, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer. Y además, después que, bueno, estaba haciendo modelos teóricos. Entonces, llega un momento en que mi tutor, el profesor Jesús Alberto, llega y me dice, Yadira, yo tengo que conversar contigo. Y yo digo, ¿qué habré hecho? Porque uno siempre, ¿qué habré hecho? Bueno, otra de las cosas en las cuales empecé a dar bioestadística. Y en esa clase de bioestadística me tocó la primera parte. Y la parte es la de modelos probabilísticos. Y entonces, esa es la parte más dura, porque cuando estás trabajando, de repente, qué sé yo, haciendo un análisis de varianza, una correlación, una regresión, es como muy práctica. O sea, tú te planteas la hipótesis y es muy práctica. Pero la parte probabilística es como muy difusa. Y entonces cuesta más. Entonces, bueno, yo llegué y pues, yo vi todos mis modelos probabilísticos, no sé qué, y llegué al examen. Llegué al examen, no puedo. Si pasaron 5, fueron muchos. Se podrán imaginar la que se armó. Entonces, yo decía, bueno, entonces, claro, el profesor Jesús Alberto habló conmigo, bueno, no sé cuánto. Pero es una cuestión que generalmente siempre la gente cuando está planteándose la parte de probabilidades es un poquito más complicada, ¿no? Porque es como muy abstracta. Entonces, bueno, después de eso llega el profe y me dice que él quiere conversar conmigo y yo ya estaba pensando que si las probabilidades, que no sé qué, no sé cuánto, y yo digo, bueno, de repente aquí me votan y me tengo que ir no sé para dónde, ¿no? Bueno, entonces él llega y me dice,
tú concursaste, ganaste el concurso, pero tú estás aquí para seguir la línea del profesor que se jubiló. Es decir, que después que había tenido una formación en la parte teórica, me vuelven otra vez para la parte experimental. Y yo ya de la parte experimental estaba yo diciendo, ¿qué es esto? Entonces, bueno, comencé a tratar de... empecé a hacer el posgrado. Yo había había ganado una beca para irme a la Universidad de California para hacer el posgrado con el profesor Francisco Ayala. Bueno, para que ustedes vean, el profesor Francisco Ayala, un eminente científico, fue alumno de Dobzhansky, que es uno de los pilares para la parte de genética y la parte también evolutiva. Ese es el linaje por donde yo vengo. Por la parte de Jesús Alberto, los profesores que formaron a Jesús Alberto son tipos así famosos a nivel mundial, o sea que teníamos de una u otra forma un laboratorio que venía de ambos linajes y de linajes muy fuertes. Entonces yo ya tenía la aprobación para entrar al laboratorio de Francisco Ayala. Vino el Viernes Negro, y entonces después que me habían dado beca y toda aquella cuestión, y había mandado mis papeles y tenía todo, me dijeron, usted no va. Entonces, yo dije, bueno, no voy. Entonces, ¿en qué hago la tesis? El trabajo ya de hacer el doctorado, ya no estaban dando becas para ir a estudiar en el extranjero, y entonces hice mi posgrado en ecología en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias. Pero tuve un tutor norteamericano, o sea que yo mis pasantías las hice en Estados Unidos. Entonces, es una mezcla, o sea, por eso yo digo, toda mi vida ha sido siempre así, ¿no? Con subidas, bajadas. Yo creo que todo el mundo lo tiene, pero tú te planteas algo y tú dices, voy a hacer esto, esto y esto. No, para mí todos los días cambiaban las cosas. Y bueno, fue muy divertido cuando hice, bueno, ya les voy a contar otra cosa. Entonces, estuve en un proyecto que era para trabajar con malaria en el occidente de Venezuela, con un proyecto que venía de Estados Unidos, financiamiento de Estados Unidos. Entonces allí me dijeron, tienes que ir al campo, que tienes que colectar mosquitos, no sé qué. Yo decía, bueno, mosquitos. O sea, la cosa ahí como que congenia. Y entonces, no, entonces lo primero que me dicen es que, bueno, hay que colectar mosquitos. Entonces yo digo, unas trampas o algo de eso. Entonces me dice, no, súbetelas y muestra tus piernitas. Y yo tenía que mostrarle las piernitas a los mosquitos. Entonces aquí vamos a empezar a hablar un poco de la parte del consentimiento informado y toda aquella cuestión. Bueno, no, eso era así, la colecta nosotros teníamos que ver cómo era el comportamiento del principal vector de malaria en el occidente de Venezuela, que es Anopheles niños Tobayos. Pero a la vez hacíamos toda una cantidad de colectas de todos los mosquitos, y yo tenía que trabajar con la parte genética. La parte mía era la parte genética, y por eso yo me tenía que ir a los Estados Unidos. Entonces fui a los Estados Unidos a entrenarme en todas esas técnicas. Y entonces, pero yo pelaba mis piernas, y entonces había que alimentarlos. Entonces yo decía, ay, Dios mío. Entonces, los trabajadores de malaria me veían tan flacuchenta, me decían, no, yo le ayudo, yo le alimento a los mosquitos. Porque entonces yo no los podía alimentar con los brazos. Entonces los tenía que alimentar con las piernas, y no ni siquiera con las piernas, con los muslos. Tenía que alimentarlos. Y entonces ellos eran así,
Tenían su barriguita, entonces ellos se ponían un vaso aquí, otro vaso aquí y alimentarlos. Pero en el laboratorio yo los tenía que alimentar. Entonces, como ven, teníamos la parte médica en la cual y teníamos personas que trabajaban con nosotros. Yo era buen cebo, o sea, yo capturaba bastante poquito, pero estaba el riesgo, siempre. Entonces, si íbamos a tener un tratamiento o algo, si nosotros nunca, ninguno de nosotros agarró malaria. Después trabajé con Anopheles aquasalis, que es el vector más importante costero de Venezuela, y tampoco agarramos malaria. Pero ya trabajábamos con trampas. Y hacíamos también colectas sobre cebo animal. Entonces, pero algunas veces, bueno, mira, está el riesgo. Está siempre el riesgo, siempre vas a tener la atención, el consentimiento de a qué nos estábamos exponiendo. Y bueno, decías que tenemos que hacerlo porque tenemos que ver porque hay otra de las cosas que se dice, el principal vector de malaria en el occidente de Venezuela es Anopheles muñetoaris. El principal vector de malaria en la parte de la costa es Anopheles aquasalis. Y el principal vector de malaria al sur es Anopheles darwinii. Pero es así, no es así. Por lo menos uno de los resultados de mi tesis es que, por ejemplo, hay una especie de anofelino que es un complejo de especies. Entonces, ¿cuál es el que está de una u otra forma siendo vector de malaria? Entonces, son esas cosas que se plantean siempre. Entonces, bueno, como ya les dije, trabajé con enfermedades transmitidas por vectores, también trabajamos con leishmaniasis y tuvimos también un proyecto con la Universidad de Texas, que era con encefalitis equina venezolana. Y entonces también trabajamos con esa parte del laboratorio. Y bueno, les voy a comentar algo que me sucedió, por eso yo digo, mi vida está llena de todas estas incertidumbres, de todos estos cambios de un día para otro. Entonces, como íbamos a trabajar con encefalitis equina venezolana y el proyecto era con el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, el INEH, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Entonces, también ese proyecto tenía una parte en Colombia, nosotros estábamos haciendo la parte de Venezuela, entonces se logró un permiso que era que la vacuna con la cual las tropas norteamericanas tienen de una u otra forma una cierta seguridad, un menor riesgo, era una vacuna que se la ponen a la tropa norteamericana que nos la pusieran a nosotros. También hicimos otra vez el consentimiento de todo esto para que nos pusieran la vacuna. Y bueno, sencillamente nos pusimos la vacuna. Era creo que 2 dosis o 3 dosis. No, ahorita no recuerdo las 2 dosis y 3 dosis. Ya van a entender por qué no recuerdo las 2 dosis y 3 dosis. Bueno, a todo el equipo nos pusieron la vacuna, salíamos, colectábamos, poníamos roedores, entonces después lo poníamos en la mañana, después en la tardecita, íbamos y buscábamos los roedores y toda aquella cuestión. Y un colega y yo nos dio encefalitis equina venezolana. Entonces, claro, comenzamos y empezamos a sentirnos medio extraños. Yo en ese tiempo era jefe de sección y entonces tenía que escribir muchísimas cartas, solicitudes y esto y lo otro. Entonces yo miraba la pantalla y yo decía, ¿cómo hago? Yo tengo que unir este párrafo con este párrafo y no logro, o sea, me costaba mucho.
Y entonces nos hicieron, teníamos los síntomas, sí teníamos encefalitis equina venezolana, él y yo. Estábamos aislados, estábamos haciendo un trabajo en el insectario y entonces, claro, estábamos aislados de toda la gente del laboratorio porque sencillamente estábamos trabajando en el insectario, pero con nuestras familias no podíamos estar cerca, abrazar, besar, nada de eso nos estaba permitido. Y bueno, tuvimos toda nuestra etapa. Yo manejaba y entonces venía, bueno, toda la gente cuando iba por la autopista me insultaba, pero que los reflejos no, no era capaz de repente de tener esos reflejos. Bueno, pasamos todas las pruebas, la Universidad de Texas, también los del proyecto de allá, preocupados porque, bueno, habíamos salido con encefalitis. Bueno, salimos de la encefalitis y entonces el título. A ver cuánto teníamos, porque bueno, habíamos tenido la enfermedad. Mi colega tenía título. Yo no levanté nada. Entonces yo digo, después de haber tenido esto, en toda aquella cuestión, y que sencillamente no había ningún rastro que yo había tenido encefalitis equina, entonces yo decía, bueno, mira, vuelvo otra vez y me va a dar igual, porque no tengo lo que debería haber tenido. Pues bueno, sencillamente otra de las cosas, cuando yo les dije que de 3, ya no me acuerdo si eran 3 o si eran 2, yo siempre he tenido muy mala memoria, malísima, malísima desde pequeña. Algunas veces me decían, no hiciste la tarea. Entonces, mire, tal o cual cosa, a mí se me había olvidado la tarea. Simplemente se me había olvidado, no era que no la quería hacer, se me olvidó. Me compraban suétercitos y toda aquella cuestión, yo lo botaba. Me compraban un nuevo borracho, yo lo botaba. Porque yo lo dejaba ahí, nunca he tenido memoria. Entonces, claro, lo mío es todo procesos, por eso con las matemáticas me llevaba bien, porque sencillamente hacía el proceso, pero que de repente me preguntaran tal experimento y como mis amigos, o sea, mis compañeros durante la primera fase de la educación en la universidad, y entonces me decía, el de las bandas, el de las bandas. Pero yo por el nombre, yo me quedaba así. Y además, ¿te acuerdas que en esa primera fase son todos aquellos nombres de que tal y tal persona hizo esto, el otro y no sé qué, y te decían, bueno, entonces me dio eso y bueno, seguí, pero ya con la parte de genética de poblaciones, en la cual estoy combinando siempre la parte de los modelos, de la evolución, de cómo son esos procesos que se están dando a nivel de poblaciones, cómo se manejan toda esa cantidad de procesos. Por ejemplo, cuando tú llegas y tienes una electroforesis y ves una región y qué es lo que tiene, cómo es el polimorfismo, cómo es la heterocigosidad, cómo han sido los cambios a través del tiempo, cómo lo que yo estoy viendo es una fotografía de hoy, pero de una u otra forma viene a través de toda una cantidad de procesos que han ocurrido y que sencillamente uno dice lo que tenemos y lo que se va a proyectar. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, esa cantidad de variantes que ocurrían, qué era lo que estaba pasando, cuál era la repercusión que tenía. Entonces, de una u otra forma, eso es lo que me interesa actualmente. La parte de genética de poblaciones, esa es una materia electiva que nosotros tenemos allá, tanto en el pregrado como en el posgrado.
Y entonces, una de las cosas que le debe haber dicho, y ustedes lo vieron, para mí es importante, muy importante, no meterme dentro del gen. O sea, eso lo dejo yo a los biólogos moleculares, sino que sencillamente yo siempre le digo a mis estudiantes, los genes no están en el vacío. O sea, nosotros, cada uno tiene toda una información genética, pero como todos los individuos, como los virus, las bacterias y toda aquella cuestión, hay toda una información genética, pero esa información genética no está aislada, sino que está de una u otra forma relacionada. Fíjense que el que yo tenga, o sea, ¿qué tipo de sangre son ustedes? O positivo, yo soy O negativo, hasta en eso salí, yo soy O negativo. Entonces yo lo que sé es que yo soy homóciga, pero dependiendo de una u otra forma, el que esté acompañado en ese locus, en el cromosoma, dependiendo, entonces puede estar cambiando. Yo puedo de repente ser A, y es que de repente tengo en una parte del cromosoma tengo O, pero en la otra parte del cromosoma tengo A, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo en ambos el mismo O, mi expresión va a ser O. ¿Ok? Eso quiere decir que una expresión puede variar dependiendo de lo que está en su entorno dentro del cromosoma, como ese gen, cómo está acompañado, quién lo acompaña, y a la vez todo eso dentro de una célula, pero de una u otra forma hay toda una cascada bioquímica que va a depender de qué es lo que tú tienes. Y entonces de repente llegamos y comemos cualquier cosa y a ti te sientes mal, te da diarrea, y todos los demás comimos lo mismo y a nosotros no nos da nada. Eso va a depender de cómo está, vamos a decir así, tu microbioma, es decir, toda esa cantidad de cosas que tú tienes allá adentro. Entonces, cómo está interaccionando de una u otra forma eso. Y a la vez, entonces, fíjense que ya estoy viendo cómo es esa comunidad que yo tengo, pero cómo yo estoy relacionada con mi entorno. Es decir, un animal, por ejemplo, nosotros somos animales, o sea, yo no soy antropocéntrica, yo soy... El Homo sapiens es un animal más. Es un animal más que tiene unos tremendos problemas, que es un depredador tremendo. Entonces, por eso uno tiene que partir, porque como me interesa ese entorno, uno tiene que partir que sencillamente yo soy el entorno de todo lo que está, yo soy entorno de ustedes, ustedes son entorno mío, pero una planta, un bosque, una comunidad y toda aquella cuestión es mi entorno. Por lo tanto, de una u otra forma hay una interacción. Y por eso terminé haciendo, vamos a decirlo así, ecogenética epidemiológica evolutiva. O sea, de donde comencé a lo que estoy terminando. Entonces, por eso digo, ha sido toda una cantidad de cambios, y por hecho también soy bien crítica de que si nosotros peleamos por nuestros derechos, la naturaleza tiene derechos. Y nosotros no nos damos cuenta cuando de repente hay una planta
hay un animal y tú dices, ese es un ser vivo. Cuando tú le dices a un estudiante, es un ser vivo, claro, él lo ve como una planta, la fotosíntesis y toda aquella cuestión. No, es un ser vivo, o sea, tú eres un ser vivo. Esa planta es también un ser vivo. Entonces, de una u otra, ajá, dígame. En ese concepto que usted nos dice ahorita, usted ha cambiado la concepción que tenía de la mosquita aquella cuando una mosquita de Cambur, a la concepción ahorita de ser vivo, por ejemplo, de pensar cuántas mosquitas iba a desvivir. Bueno, fíjese que una de las cosas, exactamente, una de las cosas en la cual la parte bioética es una parte esencial, una parte fundamental, es, por ejemplo, el laboratorio de fisiología animal, en el cual tú haces experimentos con animales y algunos vivos. Y entonces una de las cosas es el menor daño, el menor sufrimiento, porque yo tengo que respetar a ese ser vivo de una u otra forma y por qué yo tengo que hacerlo sufrir más de lo que debe. Entonces, es esa cuestión de que tú dices, bueno, mira, ¿cómo yo puedo concientizar de una u otra forma a todos en los cuales nosotros somos un elemento más de una comunidad de este planeta y nosotros tenemos que cuidar, porque otra de las cosas en las cuales, ¿qué voy a dejar yo a las generaciones futuras si simple y llanamente yo estoy destruyendo actualmente todo a mi alrededor? Porque yo me considero que yo soy el centro y entonces lo demás se debe, yo tengo que cuidar y proteger. No, tú eres un ente más. Este es mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, ahorita con todos los problemas de los gases invernaderos, del cambio climático y de cómo nosotros estamos de una u otra forma afectando esa naturaleza, para mí es algo importante. El uso del recurso genético también es algo y uno tiene que pedir toda una serie de permisos para el acceso al recurso genético porque ustedes no saben el potencial que tú tienes en las manos cuando estás trabajando con eso. Cómo tú de repente puedes llegar y sencillamente de una región llegar e insertarla en otro lado y todo el efecto que puede tener. Como yo les dije, vuelvo para atrás para terminar, cuando yo les digo a ustedes que a mí me salió en mi concurso de exposición el sexo como fenotipo. Entonces, otra de las cosas que yo les digo a mis estudiantes, si ustedes aceptan una característica cualquiera, entonces dicen, bueno, mira, color de piel. Color de piel puede ser muy blanco, puede ser morenito, más marroncito, más oscurito o más pálido. Si ustedes aceptan eso, ¿por qué no aceptan la variación en el sexo como fenotipo? Entonces, otra de las cosas por las que me ha dado últimamente es cuando me dicen sexo. Yo digo, en una reunión, para que a ustedes les interesa el sexo, macho o hembra. Yo le digo, estoy en contra. Porque si yo le enseño a mis estudiantes a que sencillamente hay variaciones en las expresiones de los genes, algunas veces de él y de quien está acompañándolo en su entorno, como de repente yo puedo decir, si el sexo es un fenotipo, ¿cómo yo puedo decir sencillamente o es uno o es otro, o es malo o es bueno? Me disculpan, pero no puedo seguir esa, porque si de repente, ustedes saben que el cromosoma Y es un cromosoma chiquitico que está vacío, y de repente esa región que sí da una expresión, esa región hay un cambio, están las mutaciones, y de repente ese salta para otro lado, entonces tú dices, y ahora no está donde debería estar.
saltó para otro cromosoma. Y entonces, la pregunta que algunas veces se plantea evolutivamente, el cromosoma Y ha estado vaciándose a través del tiempo evolutivo. Entonces los muchachos preguntan, profe, ¿y entonces es que va a desaparecer? Yo digo, va desapareciendo, les digo yo. Va desapareciendo. Pero bueno, pero eso de repente va a ocurrir quién sabe cuántos miles, cientos de miles de años, ¿no? Pero ¿de dónde vino el sexo? Vino de un cromosoma, quizás, vamos a decirlo ahora, y de allí fue el origen y después, bueno, fue un mantenimiento, pero esas cuestiones de verlos así, malos, buenos, y en una cuestión de bioética, me parece sí como ir a una polarización en el cual sencillamente, dependiendo del marco teórico en el que están ustedes, bueno, sencillamente puede suceder que lo que ustedes consideran bueno, otra persona lo considera malo. Como una persona ve por lo menos la parte cultural indígena, ellos los ven, su mundo lo ven de una forma y nosotros lo vemos de otra forma. Entonces, ¿quién tiene la posición correcta? ¿Quién tiene la visión? ¿No? Eso va a depender de las condiciones. Entonces, otra de las cosas que les digo a mis estudiantes, ellos me hacen preguntas y yo les digo, depende. Claro, depende quién está el entorno, cómo está el escenario, es un ambiente cambiante, es un ambiente homogéneo, todo eso va cambiando y sencillamente, bueno, si hay variación, hay evolución. Si hay cambios, hay evolución. Si no hay cambios, si no hay variabilidad, entonces es mantener una mente abierta, ser, algunas veces ni siquiera, pero yo creo que la posición crítica es fundamental, pero también tener buenos oídos y buena vista y no solamente ver, seguir el status quo. Porque el avance del conocimiento nunca ha sido siguiendo el status quo. Entonces, bueno, yo creo que ya me pasé demasiado. Entonces vamos a hacer